Hola a todos, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hoy te voy a enseñar a tejer este hermoso ganchito que ya sería el modelo número 7 de nuestra colección de ganchitos. Por acá arriba te voy a estar dejando un cintillo que es una lista de reproducción de todos los modelos que hemos hecho días atrás. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido los modelos anteriores y cuál ha sido tu favorito. Esta hermosa mariposa la pueden utilizar para decorar otra prenda si así lo desean. Y bueno, antes de empezar con el tutorial me gustaría invitarlos a suscribirse y así no se pierden de ninguno de nuestros próximos tutoriales. Por otra parte, quiero agradecerles por dejarme muchos comentarios lindos que me motivan cada día a seguir y seguir. Ahora sí, vámonos con la lista de los materiales. Para el cuerpo de la mariposa estaré utilizando este hilo que es de la marca Eulalie en el tono jade y blanco. Este hilo es de 1 milímetro de grosor. Para tejer alrededor del ganchito voy a estar utilizando este que también es Eulalie en el tono rosa mexicano. Un poco de negro de la marca Sinfonía, este es de 2 milímetros de grosor. Aguja de crochet de 1.75 milímetros. Un ganchito para el cabello, este tiene una medida de 5 centímetros. El color no importa ya que luego lo vamos a estar forrando. Un poco de goma escolar, una tijera, pistola de silicona caliente y repuestos. Empezaremos con un nudo deslizado. A partir de este nudo deslizado vamos a tejer 6 cadenas. Aquí llevo 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a crear un anillo, así que vamos a introducir la aguja en la primera cadena que hicimos y vamos a tejer un punto deslizado. Ok, para la primera vuelta vamos a subir 3 cadenas. Ya por aquí las tengo realizadas y vamos a tejer un punto alto alargado. Tomamos lazada, introducimos en el anillo, tomamos hilo, tomamos para pasar por el primer anillo, luego por los dos que siguen y luego por los dos que nos quedan. Vamos a separar con 2 cadenas, volvemos a tomar lazada y hacemos 2 puntos altos alargados. Ya por aquí los tengo listos. Así que vamos a continuar con 2 cadenas y luego los 2 puntos altos alargados. Ok, por aquí ya tengo 3 grupos, 1, 2, 3. Vamos a tejer en total 8. Así que me voy a mantener siguiendo esta secuencia de cadenas, grupo, cadenas, grupo, hasta tener 8 grupos. Ok, por aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer 2 cadenitas y vamos a unir con un punto deslizado, introduciendo la aguja en la tercera cadena que subimos. Hacemos un punto deslizado y ahora vamos a pasar este anillito para la parte de atrás y vamos a hacer una cadena. Cortamos la hebra y tiramos del anillo. Ok, este hilito de aquí lo podemos esconder si no lo dejamos allí y podemos trabajar sobre él. Para la segunda vuelta voy a empezar por aquí mismo por donde terminé. Voy a introducir la aguja y voy a traer la hebra hacia adelante para tejer 2 cadenas. Ya por aquí tengo mis cadenitas listas. Vamos a tomar lazada y vamos a doblar de esta manera antes de empezar a tejer en el siguiente espacio. Nos debe quedar un grupo aquí, otro aquí y el otro de este lado. Miren que este grupo de aquí se va a separar, va a estar un punto de este lado y un punto del otro lado. Continuemos.
yo voy a tejer sobre estos dos hilos para poder esconderlos. Vamos a abrir un poquito así y en ese espacio vamos a tomar lazada y vamos a introducir la aguja. Vamos a tejer 3 puntos altos. Ya por aquí llevo 1, 2 y 3. Tejemos 2 cadenas al aire y vamos a hacer un picot introduciendo la aguja por aquí. Hacemos un punto deslizado y ya nos queda el primer picot listo. Continuaremos con 3 puntos altos. Miren que todos esos puntos lo hemos tejido en el primer espacio. Ahora vamos a bajar con 2 cadenas, pero antes de eso yo voy a cortar ya estas hebras, ya que luego me van a estar molestando. Cuando ya tengan las 2 cadenas listas, van a introducir la aguja en el medio de este grupo y en el medio del grupo de atrás. Vamos a hacer un punto deslizado y vamos a seguir con 2 cadenas. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Lo único es que en vez de ser 3 puntos de cada lado, vamos a hacer 2. Así que empecemos 1 y 2. Ahora seguimos con un picot y luego 2 puntos altos. Ya está listo. Hacemos 2 cadenas, introducimos la aguja en el medio del grupo que sigue y en el grupo de atrás. Ok, ya aquí lo que va a seguir es repetitivo. Vamos a hacer el abanico de 2 puntos altos en cada lado en este espacio de aquí. Luego vamos a hacer 2 cadenas, cerramos con un punto deslizado en el medio de estos dos grupos, del que está aquí y el que está atrás. Y en este último espacio vamos a hacer lo que hicimos acá, un abanico de 6 puntos altos divididos por un picot. Yo voy a repetir esto y luego les muestro cómo cerrar su mariposita. Ya por aquí he tejido los abanicos que me faltaban, este y el de la parte superior, y ahora vamos a cerrar esta vuelta con 2 cadenas y vamos a introducir la aguja en el medio de este grupo de aquí y vamos a tejer un punto deslizado. Ya está listo. Hacemos una cadena y cortamos la hebra, tiramos del anillo. Ahora con una aguja lanera vamos a pasar esta hebra por aquí y listo. Si de casualidad ha quedado algún otro hilo por ahí, lo cortamos, lo alamos para que no se vea en el producto terminado. Y bueno, ya yo he escondido las hebras, miren qué bonita me quedó. Así que ahora lo que voy a hacer es el cuerpo aquí de la mariposa y las antenitas. Para ello vamos a buscar un hilo, lo vamos a dejar un poquito largo así. Y luego vamos a tomar esta parte de abajo y vamos a pasar 1 y 2. Ahora vamos a cortar el hilo y vamos a hacer 2 nuditos. 1 y 2. Bueno, una vez lo tengan así, van a cortarlo un poquito más largo. Ustedes le pueden hacer también un nudito aquí. Yo lo voy a dejar así sin el nudito, pero antes de cortarlo lo que voy a hacer es buscar un poco de goma blanca y voy a tomar un poquito y vamos a colocar un poco aquí en estas antenitas para que cuando se sequen queden un poco firmes. Y cuando ya les hayan colocado, vamos a cortarlas un poco más cortas.
Las vamos a dejar secar por un rato antes de pegarlas al ganchito. Ahora vamos a tejer sobre nuestro ganchito de cabello. Para ello vamos a introducir la aguja, vamos a tomar el hilo. Si desean pueden empezar con un nudo deslizado, pero en esta ocasión yo no lo voy a hacer. Hacemos una cadena y luego introducimos para hacer un punto bajo. Y aquí lo tengo listo. Voy a continuar con 2 más. 1 y 2. Cuando ya lo tengan listo, vamos a deslizar estos puntos hacia la parte superior y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a trabajar en el otro lado y vamos a introducir la aguja para hacer un punto bajo. De esta manera continuaremos trabajando puntos bajos hasta llegar a la parte de abajo del ganchito. Ya por aquí he trabajado todo este lado y ahora vamos a hacer esta parte de aquí, y como hicimos en el video anterior vamos a trabajar unos 5 puntos bajos y tratar de acomodar los hilos en la parte de atrás para poder cubrir lo que es esta parte del ganchito. Aquí lo importante es que no me quede ningún espacio. Entonces miren, aquí se asomó la puntita. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de atrás y pasar estos hilos para acá y ellos se van a ir acomodando. Una vez la tengan cubierta, van a continuar trabajando puntos bajos hasta llegar aquí. Es bueno que tengan la misma cantidad de puntos bajos de los dos lados. Por ejemplo, si este lado hicieron 19, de este sería ideal hacer la misma cantidad, o sea 19. Ya por aquí he tejido la misma cantidad de puntos en los dos lados, así que ahora lo que voy a hacer es cortar este hilo un poco largo para hacer el cierre perfecto. Tiramos del anillito y pasamos la aguja por el primer punto que hicimos. Ahora pasamos el hilo a través de la aguja y luego pasamos la aguja hacia la parte de atrás. Luego vamos a pasar la aguja por el último punto que hicimos, específicamente por el medio del punto hacia la parte de atrás. Tiramos para igualar el tamaño de los puntos y ahora voy a esconder esta hebra a través de estos puntos de aquí atrás. Cuando ya tengan sus dos partes listas, van a colocar un poco de silicona sobre el gancho para luego pegar la mariposa. Y así nos queda terminado nuestro ganchito de mariposa. Espero les haya gustado este proyecto y lo realicen, ya sea para decorar un ganchito o para decorar cualquier otra prenda. Pueden variar los colores, pueden hacerlo en esta parte de aquí de otro color si desean. Eso ya queda a su criterio e imaginación. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.